Física de la Universidad Aconcagua de Mendoza, médico del Comité Olímpico Argentino, acompañante de las delegaciones deportivas argentinas a los Juegos Panamericanos y Olímpicos, médico encargado del Servicio de Medicina del Deporte del Hospital Universitario Austral, ex médico de la Selección Argentina de Básquetbol, director médico del CENAR, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, asesor científico de Fisiospar, asesor de Nutriland. Doctor Lentín, nos honra su presencia. Recibámoslo como él se merece. Muchísimas gracias, doctor. Sí, a veces nos ponen un poco por encima de lo que uno antropométricamente bueno, voy a tratar de... Creo que tengo que marcar a esta pantalla. Le voy a comentar así, yo sé que este reloj es terrible. Yo empecé aquí porque tuve la desgracia de conocer al doctor Walter Pereira, y entonces a partir de ahí dije, pero ¿de qué me estás hablando? Yo no doy suplementos a la gente. No, pero esto es distinto. Y bueno, yo me baso en la evidencia porque hago investigación. Entonces, así empezamos hace más de 10 años, y así empecé a llevar esos productos porque yo desconfiaba al Instituto de Investigaciones Toxicológicas hasta que ellos me decían, estos productos no tienen ningún elemento que pueda ser perjudicial para un atleta. Entonces, fíjense que cuando hablamos de suplementos en general, se habla, por ejemplo, de los aminoácidos y de las posibilidades que tienen los aminoácidos para ser utilizados en una población. Como recién decía Karen Carbone, la población que incluye al deporte de alto rendimiento en el mundo es el 2-3% nada más, pero a pesar de que son muchos. El resto es la gente que hace deporte, que hace actividad deportiva, pero no alto rendimiento. Y como ustedes pueden ver ahí, hay una serie de aminoácidos que justamente se utilizan, como la creatina para tratar de mejorar la masa muscular, la carnitina para quemar grasas, como la que tiene el grupo de Bolequín, los aminoácidos de cadena ramificada para la fatiga, y así podríamos encontrar unos cuantos. Pero esto es la imagen, digamos, de lo que sucede en los atletas olímpicos hoy. Se trabaja mucho en el borderline. Entonces, cuando aparecen marcas por debajo de los 10 segundos en un atleta, uno tiene que pensar que, bueno, deben tener un poco más, algún bardal tienen puesto. Entonces, nosotros sabemos que hay esteroides dando vuelta, que son hormonas derivadas de la testosterona. Y esos esteroides, nosotros como médicos, tenemos una indicación médica para poder prescribirlo en algunos pacientes. No en una persona sana, como puede ser un atleta de alto rendimiento, o en alguien que está haciendo sobrecarga en el gimnasio y que se lo está ofreciendo a un joven, ¿cierto? O un adolescente que va y le dice, tomate esto que esto te va a hacer bien. Lo que no le dice son las determinadas alteraciones. Estos productos, como les decía, no solamente del gimnasio, es producto de algo más, que tiene que ver con ese bardal que yo les digo, ¿no? Y bueno, y hoy se está buscando, por ejemplo, bloquear una proteína en la parte genética que se llama mioestatina. La mioestatina es una proteína que nos permite inhibir el gran desarrollo de la masa muscular. Bueno, acá se está tratando de inhibirlo, y fíjense ustedes lo que es esta vaquita, ¿no? O lo que se puede observar de ella. En este caso es un toro. En el caso de los atletas, bueno, ellos recurren a este tipo de sustancias y necesitan realmente muchas calorías. Porque fíjense que, por ejemplo, un ciclista en el Tour de Francia ingieren 25 gramos de carbohidratos por hora y necesitan 10 veces más.
Entonces, evidentemente, muy importante la alimentación, muy importante la cena de precompetencia, muy importante la suplementación. Estos son los atletas, entonces, o esa población que yo les decía, que ustedes pueden incorporar para el producto, digamos, para incorporar estos productos, porque yo ahora sí estoy totalmente convencido de dónde vienen, o sea, de cómo está generado ese producto. Entonces, estos atletas que gastan energía, estos atletas que realmente hacen mucha actividad física, hablamos de 4, 5 y algunas 6 horas por día, durante muchos días, tenemos que tratar de que no lleguen en estas condiciones. Esto es una Olimpiada, unos Juegos Olímpicos, la llegada de un atleta en México, y fíjense en qué condiciones llegó, por no estar adecuadamente enseñado en lo que se refería a sus dietas de precompetencia, hidratación, etc. Y bueno, está a menos de 1 metro de la línea de llegada después de 42 kilómetros. Entonces, los médicos no la pueden tocar porque si no se descalifican. Así que todos rezábamos para que se cayera para adelante, ¿cierto? Para poder llegar. Y esto se ve, es común observarlo en los atletas. Por eso nosotros tenemos que hablarles, tenemos que darles charlas permanentes a ellos para que justamente no lleguen a esta situación, a una situación de fatiga. Y ahí entonces vemos que los atletas, que supuestamente son las personas más sanas, no son tan sanos. Por eso es muy importante que se suplementen. Ellos, por ejemplo, un maratonista, después de haber hecho una carrera de 42 kilómetros, durante 3 semanas está expuesto a tener enfermedades de las vías aéreas superiores, porque disminuyen sus defensas. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún aporte a través de los aminoácidos, tenemos una proteína vegetal que la podemos ofrecer, entonces de esa manera estamos tratando de mejorar su sistema inmunitario. Desde mucho tiempo se demostró y se comprobó que cuando se hacen deportes de agotamiento, como es el alto rendimiento, se llega a la fatiga y se aparecen los llamados radicales libres. Los radicales libres, que son esas sustancias que están dando vuelta, que nos están en este momento, digamos, como bombardeándonos, más de 100.000 oportunidades por día tenemos que ser atacados por los radicales libres, y que esto termina, por ejemplo, en estos casos de estos chicos, terminan, por ejemplo, con una fatiga. Es decir, lo ideal es llegar a la parte, digamos, de ascenso, que ustedes ven ahí en el cuadro, que creo que lo puedo poner por acá, marcar, a ver si puedo hacerlo. Bueno, sobre mi izquierda, sería la derecha de la pantalla, estamos de donde la fatiga aguda, y ustedes vean cómo mejora el rendimiento cuando se hacen las cosas adecuadamente, es decir, cuando está bien el descanso, cuando está bien la alimentación, cuando se respetan todos los pasos. Entonces, ahí hablamos de un buen entrenamiento, el llamado entrenamiento invisible, que es el descanso y la alimentación. Cuando eso no sucede, aparece la fatiga y es el otro cuadro con esa flechita azul hacia abajo. Entonces, estamos invadidos permanentemente. Nuestra comida no es la que realmente teníamos hace muchos años atrás. Hoy llega a la mesa con el 40% de menos nutrientes. Entonces, los pesticidas que utilizan en muchos sembrados, lamentablemente, la radiación permanente, el tabaquismo, justamente hablaba recién de carbón, todo esto, yo repito y no me canso de repetirlo, en el caso del cigarrillo, por cada bocanada uno incorpora 10 elevado a la 17 radicales libres, multipliquen 17 veces por día, más todos los tóxicos. Y el peor es el que está al lado, el que recibe el humo, ¿no es cierto?, con menos partículas y entonces ingresando al pulmón mucho más profundamente y agrediéndolo mucho más. Entonces, la problemática mundial es esta, esto es real. Hoy en día, entonces, salgamos a pasear el perrito. Salgamos a pasear el perrito y de esa manera vamos a lograr un buen estado físico del perrito. De esta forma, entonces, la televisión, como recién también mostraba Oscar, evidentemente para algunas cosas no es beneficiosa. Esta es la postura de los chicos.
La postura de los chicos, que en un estudio europeo demostró que el chico desde que ingresa al colegio hasta que sale, después del primario y secundario, tiene una equivalencia a haber estado 3 años sentado. Así que imagínense ustedes todo lo que significa el estar sentado mata. El área verde oscura es el área que habla de cada vez más sedentarios. Y esto justamente estamos hablando de 2009, la de 2011 la mostró Carlos un ratito. Y estos son los radicales libres. Una molécula que está dando vuelta, pierde un componente en su última órbita, desde el punto de vista químico, es un electrón, no importa, pero va a atacar entonces, va a ir a buscarlo. ¿A dónde lo va a buscar? A alguien que se lo pueda brindar. Cuando este radical libre ataca a una proteína, la denaturaliza. Cuando ataca a una grasa, se llama la oxida. Cuando ataca al ADN, produce una mutación. Entonces, los radicales libres a nosotros no nos hacen nada bien. A pesar que nuestro organismo produce algún tipo de radicales libres, ¿para qué? Para tratar de luchar contra algunos tipos de virus, pequeñas cantidades. Pero, lamentablemente, nuestras mitocondrias son atacadas por los radicales libres, esas letras amarillas que ustedes ven ahí, bueno, que termina entonces siendo una usina que produce energía, empieza a perderla y se produce lo que se llama el estrés oxidativo. Entonces, cuando hay pocas, ya nuestro organismo se encarga de eliminarlas, pero cuando hay muchas, se produce ya lo que se llama la muerte programada de la célula, y a eso nosotros no tenemos que llegar. Después tenemos la otra parte. Todo esto entonces es relacionado con lo que sucede en las grandes exigencias como puede ser el deporte de alto rendimiento. Pero en el caso del envejecimiento también tenemos nosotros la posibilidad de brindar algo. ¿Por qué? Tenemos nosotros en nuestros cromosomas unos sombreritos que están ahí en rojo, que se llaman telómeros. Esos telómeros se van acortando año tras año. Cuanto más largo uno tenga el telómero, más años va a poder vivir. Pero también hay que cuidarlos esos telómeros. Y esos telómeros son atacados por los radicales libres. Entonces, si nosotros están haciendo estudios para ver antioxidantes, para justamente estar de alguna manera preservando la salud de esos telómeros, de esos sombreritos. Porque si nos quedamos sin sombreritos, tenemos que empezar a hacer las valijas. Entonces, la idea es, bueno, ¿tenemos productos para eso? Sí lo tenemos. Fíjense entonces cómo ese acortamiento del telómero nos da una diferencia y bueno, nos va llevando a un envejecimiento, que cuando es biológico, cuando uno envejece en salud, es muy, muy importante. Miren ustedes lo importante que es la falta de la ingesta de frutas y verduras. Tenemos que, de acuerdo a lo que dice la OMS, 2.700.000 personas mueren por año por no comer la adecuada cantidad de frutas y verduras. Y nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos concentrados para poder entonces trabajar sobre este problema. Tenemos entonces la posibilidad de saber que cuando a veces en los chicos, en los gimnasios, se les ofrecen productos de suplementos o incluso productos herbarios de suplementos. Pero lamentablemente la mayoría de esos productos herbarios están contaminados. Entonces, por